¿no? Bien, ¿qué te parece esta fórmula? Mira, esta fórmula es casi idéntica a la fórmula que rigió entre el 2009 y el 2017, hasta que fue modificada por esta fórmula luego durante el gobierno de Mauricio Macri. Esta fórmula es una fórmula muy compleja porque tiene muchas variables, pero en síntesis lo que se puede decir es lo siguiente. Esta fórmula dice así: si la economía crece, si los salarios crecen, si la recaudación crece y si la inflación es muy baja, los jubilados van a tener algún aumento jubilatorio por encima de la inflación. Si pasa lo que la recaudación cae y si la inflación es alta, los jubilados van a tener una reducción en sus haberes reales porque van a estar cayendo muy por debajo de la inflación. Entonces, es una fórmula que va a depender mucho del ciclo económico. En un ciclo económico favorable, bueno, van a recibir una parte de esa mejora del ciclo económico. Si el ciclo económico es adverso, van a sentir todo el peso de esa adversidad que se va a manifestar sobre los haberes jubilatorios, que van a tener o un aumento muy bajo en relación a la inflación. Ismael, Entonces, déjame hacer un punto ahí, porque sí, es muy importante lo que acabas de decir, porque un argumento para defender esta nueva fórmula va a ser, y pronto lo veremos, que esta fue ya una fórmula usada durante el gobierno de Cristina, pero claro, vos lo acabas de decir, depende del ciclo económico, y claramente ese tramo del gobierno de Cristina era favorable económicamente en relación con este que está transitando este gobierno y probablemente el año que viene. Y el otro. Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero hay un primer problema. Con la fórmula de Macri, los jubilados perdieron prácticamente en 2 años casi un 20%. Y en lo que va del año, vamos a ver ahora el aumento por decreto de diciembre y cómo cierra la inflación, pero digamos, los de la jubilación mínima recortaron una pequeña parte de esa pérdida y las jubilaciones medianas y más altas siguieron cayéndose. Entonces, el primer problema que tiene esta fórmula es que no repone la pérdida en el curso de 2018, 2019 y 2020. No lo repone. Ya lo toma como un dato del problema y arranca a partir de ahí. Cuando en la campaña electoral, recordemos, el actual presidente dijo: jubilados, entre los jubilados y las LELIC, yo estoy por los jubilados, y que va a haber una mejora del 20%, cosa que efectivamente no se produjo. Primer problema. Cómo va a ser el ciclo económico. Concretamente, nadie puede saberlo porque todavía el tema de la pandemia está presente entre nosotros y además hay una negociación con el Fondo Monetario Internacional que no sabemos todavía si va a implicar un ajuste o no en la economía y un ajuste social y laboral de cierta magnitud. Eso todavía no lo tenemos presente, pero porque se ha iniciado ahora una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Lo que sí llama la atención es por qué el bloque oficialista se niega a colocar una cláusula que diga que en ningún caso, cualquiera sea el aumento que se otorgue en las jubilaciones, ningún caso nunca va a ser inferior a la inflación. Tendría que haber una garantía con esta misma fórmula que ellos quieren aprobar, de que en ningún momento los jubilados van a tener una pérdida jubilatoria en relación a la inflación, de manera de asegurarle una estabilidad que efectivamente, si el ciclo es negativo, si la inflación es alta, etcétera, va a perjudicar a los jubilados que ya vienen con una pérdida histórica acentuada por los 2 años del gobierno de Mauricio Macri, los 2 últimos, que fueron realmente un desplome terrible y un golpe muy terrible sobre el conjunto de las jubilaciones, tanto de la mínima, de la media, como de las más altas. Este es el factor. Entonces, esa persistencia o esa negativa a querer colocar alguna garantía en relación a la inflación tiene que llamar la atención del conjunto de la sociedad
y también de los legisladores que tienen que votar esta fórmula y que lleva implícita un enorme peligro de que el ciclo económico, vuelvo a señalar, sea desfavorable o no sea muy beneficioso y haya ese problema. El otro tema es que finalmente, ustedes vieron que la fórmula es muy compleja, pero al final dice lo siguiente: en ningún momento el aumento puede ser superior al incremento de la recaudación total que tenga la ANSES. Quiere decir que aunque se diga que se va a tomar en cuenta los salarios, la mitad de los salarios y la mitad de la recaudación impositiva, luego aparece ahí una fórmula B que dice, pero en ningún caso se puede ser superior a la recaudación total del ANSES. Quiere decir que el límite está dado por la recaudación del ANSES. Por lo tanto, ya el tema de los salarios y de la recaudación impositiva casi pasa a ser secundaria, porque vamos a suponer que los salarios y la recaudación impositiva aumentan un 10% y la recaudación total del ANSES es del 8%. ¿Cuál es el aumento? ¿El 10 o el 8? Bien, o sea, hay una fórmula para topear, hay una fórmula de reaseguro, una fórmula B, una cláusula B que topea, digamos, exacto. Lo que, bueno, está claro. Marce paga, ¿no? La topea, pero la topea, pero siempre para abajo. Claro. Porque si pasa lo contrario, y la recaudación total del ANSES es superior a los salarios y a la recaudación impositiva, en ese caso se aplica la más baja y no la más alta. Exacto. Marce. Hola Ismael, buenas noches. ¿Qué tal? Qué grato saludarte. Quería compartir con vos un dato que vos ya lo sabés, porque siempre lo publicás, pero también con la gente que nos está viendo, para no perder de vista cuál es la situación de los jubilados en Argentina, donde según Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad, la canasta básica está en 49.614 pesos. ¿Cuál es y cuánto? Repetí. 49.614 pesos la canasta básica para un jubilado, ¿sí? Que tiene otras necesidades distintas el adulto mayor, para su mantenimiento y para una buena calidad de vida. La realidad es que con la mínima que tenemos hoy, que está en 18.129 pesos, tenemos 2,5 millones de jubilados que están condenados a la pobreza. Y si sumás también a aquellos que son pensionados, el 70% de ese universo de adultos mayores está condenado a la pobreza. Presento este dato porque también te quiero preguntar un tema que lo hemos seguido mucho en Clarín, cuando trabajábamos juntos, que es ¿qué hace el gobierno con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad? En los últimos días venimos diciendo que baja el contado con liquidación y no es un efecto de que ese dólar que tanto le preocupa al gobierno baja porque sí. Baja porque, por orden del gobierno, la ANSES está desprendiéndose de bonos a un precio por debajo de lo que vale en el mercado. Eso promueve que esos bonos que son tan demandados, Ismael, que son tan demandados para poder hacerse de dólares, al venderse por debajo del valor se inunda de bono barato y entonces baja el precio. ¿Cuál es el fin del Fondo de Garantía y Sustentabilidad? ¿Cuidar que ese fondo vaya a los jubilados para que después el gobierno no tenga que decir que no hay fondos para abastecer a los pensionados y jubilados, o cuidar los intereses del Ministerio de Economía? Bueno, sí, efectivamente. Mirá, como el Banco Central están vendiendo bonos. ¿Cómo? ¿Se congeló la imagen? Ya está, Ismael, ¿eh? Ya Te está estamos escuchando. No, justamente tanto el Banco Central como la ANSES están vendiendo bonos que tienen en sus carteras para tratar de bajar la cotización de los dólares alternativos. Evidentemente, esa no es la función del ANSES. La ANSES no tiene nada que ver con eso y al mismo tiempo incurre en una pérdida porque está vendiendo a valor de mercado bonos que tienen un valor técnico muy pero muy superior. Por eso, digamos, esos bonos aparecen tan demandados por el mercado financiero, a tasas que vos bien sabés están en el orden del 15, 16 o 17% anual en dólares, lo cual es realmente una barbaridad. Evidentemente la función del Fondo de Garantía es otro, pero cuidado también porque en la ley que se acaba de aprobar, llamada de defensa del sistema público, también allí
ANSES va a tener que desprenderse, se calcula de unos 400.000 o 500.000 millones de pesos, para compensar al Tesoro Nacional la ayuda que el Tesoro Nacional estuvo dando al sistema previsional, lo cual también es algo que no debería haberse aprobado por el Congreso, porque eso va a afectar el fondo de garantía, que debe servir para asegurar el incremento de los saberes de los jubilados, porque esa, digamos, es fundamentalmente la función que tiene. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es un fondo que está lleno de títulos públicos y que por lo tanto también fueron afectados durante el gobierno de Mauricio Macri, esto también hay que decirlo, porque no te olvides, Marcela, que ese fondo llegó a tener el equivalente a unos 65.000 millones de dólares y hoy está en el orden de prácticamente la mitad. Totalmente. Justamente por esta caída tan fuerte que han tenido la cotización de los bonos públicos en poder del ANSES. Ahora, es que siempre se ha utilizado los ahorros del ANSES para financiar al Tesoro Nacional. ¿Por qué motivo? Porque está con bonos públicos, cuando tenía excedentes, compraba títulos públicos, los tenía en su cartera, y con el paso del tiempo lo que se hace es reemplazar eso por títulos públicos que después no se le reconocía el valor al título público, sino que estaban en pesos a una tasa de interés baja, y luego la propia inflación los terminaba licuando y de esta manera se terminaba consumiendo, entre comillas, los excedentes del sistema previsional, que no fueron para ayudar a los jubilados, sino que fue para tapar los agujeros del Estado Nacional y para asegurar por esa vía el pago de los intereses de la deuda pública.